Bueno, pues hola a todas y todos. Estamos una vez más en nuestro podcast y otra vez más estamos mirando un poco hacia adentro de nosotros mismos. Y para eso, pues estoy acompañada una vez más de Iván García, CTO Hola, y hola, ¿qué cofundador de tal? Eventscase, y también de Joaquín Pinto, CEO de Eventscase ahora y CEO también de Barcelona. Entonces, lo vamos a plantear así desde el principio. Hola Joaquín, que no te he dicho hola, perdona, no te he dicho, no te he dado ni opción a decir hola. Me he dado por saludado. Gracias. Eso, ¿cómo lo vamos a plantear? Fíjate que coincidencia más bonita, que resulta que nuestras dos empresas cumplen 13 años este año. Y 13 años y 13, que tradicionalmente es un número asociado a la mala suerte, en nuestro caso, pues es todo lo contrario. Es un número asociado a la buena suerte de habernos encontrado en este camino. ¿Qué os parece esta feliz coincidencia? Fantástico, yo no soy nada, no creo en los números estos, o sea que para mí siempre es buena suerte. Todos los números son buenos. Yo creo mucho y el 13 es mi número de la suerte. Así que vamos bien. Vale, pues si os parece vamos a empezar un poco, ya que vamos a hacer un poco de recorrido histórico de estos 13 años, ¿vale? Vamos a empezar un poco por los orígenes. Le comentaba a Iván antes de empezar que yo me sé la historia de Eventscase, que también tiene bastante gracia que me la sepa a medias, me la sé a medias, ¿vale? Entonces, vamos a ir, Joaquín, si quieres, a la infancia de Iván, porque cuando Iván empezó en Eventscase... Si sigo en mi infancia. Acababa de salir de la guardería aproximadamente. Entonces, ¿Podemos revelar aquí en directo la edad de Iván? Sí, depende si me afeito o no. Si no me afeito, me sumas un par de años, pero... Yo no lo diría para mantener el misterio. vale, Exacto, lo exacto. decimos al final, ¿vale? Iván, eso. Vamos a volver a los orígenes de Eventscase y cuéntanos, tú que fuiste uno de los protagonistas, cómo surge la idea de crear la empresa. Pues yo me estaba montando mi propia empresa relacionada con el mundo de los eventos, que se llamaba Mucho Artista, y ahí lo que hacíamos era como una especie de buscador de artistas para montarte las fiestas de los pueblos. Lo que pasa que en esa época, pues todo el mundo montaba las fiestas de los pueblos con representantes. Y no funcionó muy bien, pero bueno, estuve un par de años con eso. Y mientras tanto estaba también trabajando en otra empresa y me llamaron por LinkedIn, me contactaron por LinkedIn, que estaban buscando un socio tecnológico para empezar una nueva empresa y estuvimos haciendo entrevistas, creo que fue varias gente, y al final pues me quedé yo, pero estuve desde prácticamente el primer momento, porque cuando ellos empezaron no tenían un técnico y al final es una empresa tecnológica. Entonces, claro, necesitaban una persona técnica. Y estuve trabajando en 2 trabajos durante 15 días, echando mis 16 horas diarias y el fin de semana un poco cerrando mi proyecto, porque ya estaba en fase de cerrarlo. Y ya me quedé y de hecho me fui a vivir con uno de los antiguos socios en Valencia, en la Torre Francia, que es un edificio muy chulo, muy alto que hay enfrente del Palacio de las Ciencias. Y allí vivíamos, trabajábamos y convivíamos juntos entre semana y fines de semana y todos los días de la semana O sea que durante un vosotros buen os periodo. inventasteis esto que ahora se ha puesto de moda, de esto de los coworkings para emprendedores, que la gente se Sí, une total. allí. Teníamos un piso gigante con un comedor enorme que daba en las vistas del Palacio de las Ciencias y teníamos todas las cristaleras llenas de posits, dibujos, todas las paredes pintadas por allí. Y ahí estuvimos diseñando lo que fue la primera solución de la empresa, que no tiene nada que ver con lo que es Eventscase ahora, pero bueno, así es como empezamos. ¿Y cuál es el momento ese en el que pensáis que esto va en serio, que estáis en el camino adecuado y no solo es, vamos a llamarle un MVP? Costó mucho, tuvimos que pivotar mucho. Al principio la empresa se dedicaba a montar una comunidad de eventos en Londres. En Londres hay
miles de eventos al mes y nosotros lo que hacíamos era recopilar todos esos eventos, recopilar también a los asistentes, a los ponentes y a los organizadores de eventos. Y creábamos recomendaciones a través de modelos de inteligencia artificial sobre qué ponentes deberías de conocer en base a tu perfil y a lo que querías aprender o a lo que te interesaba. Y era una especie de red social, se parecía más a Facebook de lo que se parece hoy a Eventscape, ¿no? Y la verdad que tuvimos bastante atracción, éramos la comunidad más grande de Londres para eventos con diferencia y empezamos a crecer bastante rápido, el problema fue monetizarlo. Entonces, tuvimos sponsors, de hecho algunos de los que hoy son nuestra competencia en esa época nos sponsorizaron y nos permitieron seguir financiándonos, cosa que mucha gente no sabe, ¿no? Que al final estamos aquí gracias a algunos competidores que nos pagaron sponsorización en esa época. Y bueno, el problema fue no encontrar un modelo de negocio viable que nos permitiera mantener al equipo, ¿no? Entonces, poco a poco fuimos pivotando durante un periodo de unos 3 años y nos fuimos acercando un poco más al modelo de ahora. Y bueno, poquito a poco. La verdad que costó, pero cuando encontramos el nicho, pues enseguida empezó la cosa a ir bastante bien con nuestros primeros clientes en Londres. Y en esa época estábamos José y yo solos ya. O sea, solo quedábamos nosotros. ¿Y tú, Joaquín, cómo surge la idea también de Barcelona? Y lo mismo, o sea, ese punto en el que dices, ostras, esto es real. Aún no nos creemos del todo si es real o no. Llevamos 13 años, pero a ver, si hay un momento, o sea, te cuento desde el inicio, entonces. Sí. Vale. Todo esto sale o sea, todo esto empieza en 2010 cuando sale el iPad, que nos parece como algo muy heavy porque nadie sabía muy bien lo que era un iPhone grande o sea, no, era como... Y entonces, bueno, esto fue en 2010 y luego en 2011, 2012, pues empezamos a desarrollar el proyecto en 2011, pero montamos la empresa en 2012. Decimos, ¿y si utilizamos los iPads? Porque esto además sale en una conversación con mi socio entonces, que era Richard, porque él vivía en Berlín, yo le fui a ver, creo que bebimos más birras de las que tocaban una noche y entonces se nos ocurre la idea, porque era algo que habíamos visto en Alemania, que había turistas que llevaban iPads y utilizaban el iPad como una herramienta, como una guía turística y había empresas que lo que hacían era que te entregaban, que era la época del roaming, valía mucho dinero, o sea, digamos, no había las tarifas actuales que hay entre países, ¿no? Que tú llegas y no pagas de más. Las tarifas de roaming eran más caras en Europa y se utilizaba el iPad como una guía turística en la que tú tenías pues recomendaciones gastronómicas, sitios para ir a ver, visitas virtuales, ¿no? Y entonces dijimos, ¿por qué no trasladamos ese modelo a Barcelona, que es una ciudad muy, muy turística, que es de donde somos nosotros, ¿no? De ahí el nombre Padcelona, ¿no? De iPad y Barcelona. No alquilamos ni un iPad a ningún turista, jamás. O sea, fue un modelo de negocio completamente fallido, pero nos empezaron a llamar agencias de eventos. Que nosotros dijimos, ¿qué son? ¿Qué es esto de una agencia? Recuerdo buscar agencia de eventos en Google en 2012. Y entonces resulta que, bueno, teníamos como un brand book muy corporativo y tal, y como que empezamos sin quererlo, sedujimos a ciertas agencias de eventos que necesitaban iPads pues, para sus para sus eventos de street marketing, para sus congresos, para sus convenciones y tal. Y entonces, pues, claro, pero nosotros teníamos como 10 iPads y nos pedían pues 50, 100, entonces tuvimos que comprar más. Y no solo nos pedían el iPad, sino que también nos pedían, pues, oye, ponme una encuesta o un sistema para escanear QRs o yo qué sé, o un juego, ¿no? Entonces, de ahí es de donde empezamos a ver una oportunidad y un nicho en cuanto a lo que era, pues, respuesta de la audiencia, engagement, gamificación, ¿no? Y toda una serie de cosas que a través del iPad funcionaban como una solución para conectar al público con el evento.
Y hablando de desafíos, en ese primer momento de ambas empresas, ¿cuáles fueron los desafíos más desafiantes, valga la redundancia, con los que os encontrasteis? Esta es para los dos. Empiezo yo. Venga. A ver, yo creo que al final siempre es encontrar el modelo de negocio, ¿no? Entonces tú tienes una idea y las ideas que tienes suelen ser bastante malas al principio. Aunque te creas que son la leche, nunca sueles acertar. Entonces lo más difícil es pivotar al ritmo correcto y teniendo un equilibrio entre darle el tiempo suficiente para ver si una idea es buena, tener un poquito de paciencia, pero a la vez pivotar lo suficientemente rápido como para poder probar suficientes modelos de negocio para no quedarte sin caja. O si aún no cobras porque estás viviendo un poco del aire, que es lo que hacemos nosotros, pues oye, no arruinarte, ¿no? Y ese yo creo que fue el mayor desafío, ¿no? Pivotar rápido y pivotar bien y no correr, porque a veces también tuvimos ideas que en un principio parecían que no funcionaban, pero oye, luego con el tiempo y un poquito de trabajo terminaron funcionando. Nosotros la suerte que tuvimos es que los primeros clientes que conseguimos con el modelo de negocio que tenemos ahora, o que se parecía al que tenemos ahora, fueron clientes relativamente grandes y relativamente potentes. ¿Pero por qué? Porque habíamos hecho mucho networking ya en Londres, conocíamos a muchísimas empresas, conocíamos a muchísimos organizadores de eventos. Entonces, esa red nos permitió pues tener un feedback muy rápido del mercado y entender relativamente bien qué es lo que querían estos clientes, ¿no? O sea, estaban buscando soluciones pues para hacer páginas web, que en ese caso también eran mucho más caras, para el tema del registro, que tampoco había muchas opciones, excepto algunos players más internacionales que eran muy caros. Y en general necesitaban flexibilidad y necesitaban quitarse problemas, porque en esa época lo que ocurría es que había como mucha gente muy especializada en nichos muy concretos, pero era muy difícil tener una solución que más o menos te ayudase en el ciclo completo del evento, ¿no? Entonces, pues ahí tuvimos suerte porque teníamos esa red y porque también conseguimos algo de inversión de nuestros seed investors en Londres, que también es suerte porque allí era más fácil de conseguir que aquí en España. Entonces, pues bueno, al final es un conjunto de paciencia y prisa, con suerte y el lugar adecuado, el monto adecuado y la red de personas adecuadas. Si no, pues probablemente habríamos fracasado como fracasa la mayoría de startups. Joaquín, ¿vosotros? ¿Cuál es ese...? ¿Te sientes reconocido en lo que cuenta? ¿Te resuena lo que cuenta Iván? Un poco, lo que pasa es que nosotros cogimos otra vía porque, o sea, yo no tengo la paciencia que tiene Iván para dejar fluir y para entender el mercado, pero sí que creo que si hay un cambio de paradigma en nuestro caso fue cuando empezamos a paquetizar productos, o sea, experiencias tecnológicas 360. Es decir, dejar de alquilar un iPad o de ofrecerte una solución o un mini desarrollo o lo que sea y ofrecer, pues, yo qué sé, por ejemplo, una gincama tecnológica por el centro de Madrid, por poner un ejemplo. Es decir, un producto, o sea, digamos, una experiencia que incluyera el software, el hardware, la experiencia de contenidos corporativo-cultural y la conectividad, el soporte técnico, es decir, un producto llaves en mano, que era una experiencia para, en este caso, turismo incentivo. O, en el caso de los congresos, pues un producto que se llamaba Simple, que hicimos hace poco una news sobre esto, que era básicamente que entregabas en el hall o sea, cuando el público se acreditaba, entregabas un iPad y en ese iPad tenías pues toda la información del evento, tenías la agenda, los speakers, un poco lo que hoy es una Event App, pero en formato iPad antes de las Event Apps y con un slider de diapositivas que estaba sincronizado con el sticker del ponente. Entonces era algo como en ese momento muy espectacular. Claro, de pronto nos encontramos con que nos pedían bueno, que esto ya en las próximas... He visto por ahí que hay preguntas después en las que igual encaja más lo que diré, pero básicamente nos encontramos ahí con desafíos muy grandes
a nivel de cantidad de iPads y exigencia de grandes clientes. En algún momento, desde tu no paciencia y tú, Iván, desde tu más paciencia, ¿pensasteis en tirar la toalla? ¿Pensasteis en esto es demasiado? Puede ser por los dos motivos, ¿eh? Por esto es demasiado grande para manejarlo o esto no es tan grande como yo pensaba. Puede ser por los dos. Si quieres respondo yo, Iván, primero. Dale. Yo soy mucho de la escuela de que si algo te queda grande es porque el desafío mola. Es decir, si no se te queda grande es que no estás jugando al nivel al que puedes jugar. Yo no creo que ningún gurú tecnológico, ningún Sam Altman, yo no me creo a Sam Altman en el momento en el que lanza ChatGPT diciendo esto no se me queda grande. Es decir, cuando realmente coges tu miedo y sabes transformarlo en combustible para saber que estás haciendo bien las cosas, es cuando realmente las cosas empiezan a salir bien y cuando creces. Tirar la toalla, mogollón de veces cada día, pero hay que seguir. Yo es que creo que va un poco en el ADN emprendedor, un poco lo que decía Joaquín. Yo he estado peor cuando mejor estaba la empresa, un poco por la presión a que todo puede ir aún mejor, ¿no? Que en esos momentos de crisis, porque yo creo que siempre me he venido bastante arriba, ¿no? Y esa presión, aunque luego es verdad que con los años poco a poco esto se va dando peor, ¿no? Pero yo cuando tenía 20 años me encantaba la adrenalina del tener que pivotar y las cosas van mal y tener que buscar soluciones y encontrarlas y que funcionen, ¿no? Y yo creo que esa fuerza siempre es un poco lo que me ha llevado a seguir. En el momento en el que se acaban los retos, se acaba la magia y yo creo que ya las cosas no se ven igual, al menos desde mi punto de vista. Pero sí, ha habido momentos y momentos, ha habido momentos muy difíciles, uno de nuestros socios al principio salió, tuvimos un poco de bronca con él y a mí me pilló también todo muy joven, entonces pues bueno, sí, he tenido momentos de decir, ¿para qué narices me meto yo en esto? Pero bueno, luego se me olvida y me meto en otra más gorda, entonces pues no me puedo quejar. Me está recordando, escuchándoos, me imagino que sabréis quiénes son los Javis, los productores, bueno, ahora son productores los más famosos de televisión, cine. Y creo que su productora se llama así, lo estoy diciendo de memoria, se llama Vamos y ya vemos, que es un poco la filosofía de cómo ellos entienden el negocio. Ellos van y luego ya ven cómo lo solucionan. Es un poco esto, ¿no? Que no te puedes quedar atrás o asustarte, ¿no? Porque la cosa se está haciendo grande, sino que hay que aprovecharlo. Hasta en ponerle nombre a la productora son elocuentes, ¿eh? Es que son buenos en todos los Javis, ¿eh? Sí. Vayan. Sí, sí. De hecho, creo que hacen un guiño en la peli suya, la de La Llamada. Creo que el grupo que es el protagonista de la peli se llama Vamos y ya vemos. Creo que se llama así. Sí. Vale, pues vamos a seguir un poquito con esto y vamos a pasar ahora a la fase de crecimiento, ¿vale? Si el desarrollo de una empresa es como una ola, pues lo que es el crecimiento sí hacia arriba, pero ese momento en el que hay cierta estabilidad, ¿no? Hablábamos antes. Sí, a veces pasa. Hemos tenido momentos de esos, hombre, claro que sí. Hasta yo los recuerdo, joder. Hemos tenido momentos de crecer muchísimo, hemos tenido momentos, pero bueno, momentos tranquilos no hemos tenido tantos, ¿eh? O sea, bueno, tranquilos, porque, te quiero decir. A ver, es que también vosotros elegisteis una industria que no se define precisamente por la tranquilidad, ¿sabes? O sea, a lo mejor si os hubiese dado por crear empresas de construcción de tornillos, pues a lo mejor la sensación de tranquilidad sería diferente. Pero esta industria en la que estamos, por sus propias características, tranquila no es. Pero bueno, digamos que vivimos y hemos vivido esos momentos de estabilidad, de tener bastante claro qué es lo que hacemos y con quién queremos trabajar y qué queremos conseguir. Y sí que me gustaría saber un poco algún hito o alguna, yo qué sé,
algún cliente que de repente cerráramos hablo en plural, pero también me refiero a Barcelona, ¿vale, Joaquín? Que estoy hablando así en plural, pero hablo de las dos empresas. Que dijeras, joder, ostras, esto reafirma, pues, yo qué sé, por ejemplo, lo que decía Iván antes. Ahora hemos pivotado y nos hemos centrado en este modelo de negocio y la entrada de este cliente confirma que hemos acertado en ese cambio y en este modelo de negocio. No sé, hablo de clientes, hablo de entrada de capital, yo qué sé, ese tipo de cosas Yo para mí fue cuando entró, uno de nuestros primeros clientes fue London Business School en Londres. Y para nosotros, que éramos dos, fue un proyecto bastante grande que nos dio bastante oxígeno y a partir de ahí es que duplicamos beneficios todos los años durante 5 o 6 años. Entonces, prácticamente hasta el COVID estuvimos duplicando beneficios y yo como que el punto de partida lo tengo un poco cuando conseguimos a Green Power Conferences, no sé si te acuerdas, que además, no sé si no lo son aún, han sido 6 o 7 años clientes nuestros. Creo que los compraron o algo por el estilo, ¿no? Me quiere sonar. No estoy seguro. Sí, creo que sí. Y esos primeros clientes que ya eran proyectos grandes, yo creo que ahí fue un poco el punto de inflexión de esos 3 primeros años de encontrar nuestro hueco, ¿no? A ver que realmente teníamos algo que se valoraba, que la industria estaba dispuesta a pagar por ello. Y fue muy enriquecedor esos primeros años porque también al estar nosotros dos solos o como mucho una persona más, pues teníamos un contacto muy directo con la industria y ese feedback continuo porque claro, yo hacía de programador, pero era project manager y hacía absolutamente todo, ¿no? Y fue muy enriquecedor y conocer muy bien la industria desde dentro y crecer un poco el producto de la mano de estos clientes. La verdad que ahí es cuando también empezamos a levantar algo de capital en Inglaterra, ¿no? Ese fue un poco el momento de inflexión. Y luego a partir de ahí el COVID fue un momento muy loco, pero como hablábamos de tranquilidad, pues igual no es momento de hablarlo ahora, porque fue todo lo contrario. Bueno, sí, le podemos dedicar un momento a hablarlo también, sí, porque es un momento significativo, sin duda. ¿Empiezo yo hablando del COVID? No, si quieres, si quieres vamos a terminar con esta parte yo qué sé, desde un punto de vista de negocio, porque también me gustaría saber que, teniendo a Iván aquí desde el punto de vista de tecnología y de lo que supone armar una plataforma como Eventscase, eso también creo que es interesante para los que nos estén escuchando, los diferentes momentos que vive una plataforma así. Pero sí, primero, Joaquín, ¿cómo, desde tu punto de vista, o sea, qué es lo que ya te digo, que pueden ser clientes que entran o de repente algo concreto, una conversación que tienes con alguien que te das cuenta un poco lo que decía Iván, ¿no? Que la industria te valora, que la industria está dispuesta a pagar por lo que está en tu cabeza, que, ostras, yo lo veo desde fuera y tiene que ser un momento así como muy shocking, ¿no? Voy a hacer una pausa ahora antes de este speech que voy a hacer, porque aparte llevamos unos 20 minutos así, 20-25 minutos y es el momento de máxima audiencia para hacer una mención especial a nuestros competidores, que hay algunos que nos hemos enterado de que ven nuestros podcasts, que son fans de nuestros podcasts y hasta se calientan palomitas para verlos. Así que muchas gracias de parte de todo el equipo de Barcelona Events Case a nuestros competidores por vernos y por dedicar tiempo a estos podcasts, tiempo que nosotros aprovechamos para vender y robarles clientes. No, esto último es broma. Entonces, me encanta este momento anticuña publicitaria total, o sea, pero a tope. Luego Menchu lo edita y puede cortar lo que quiera y a mí me da igual, yo soy el invitado. Pero yo creo que si hay un momento de negocio que es como importante, un momento película de Will Smith en nuestra historia es en 2014-2015 cuando empezamos a trabajar para el grupo Volkswagen. Nosotros somos un proveedor muy pequeño, Grupo Volkswagen confía en nosotros como proveedor tecnológico y empieza a pedirnos no solo
material de alquiler, sino soluciones, gamificación, cosas relacionadas con sus eventos de incentivo. Y eso nos dio mucha fuerza, sobre todo porque nos dio fue como el primer gran cliente que tuvimos, ¿no? Entendimos lo que era un proceso de homologación para una gran empresa internacional. Entendimos también muy bien cómo funcionaba el mundo de los eventos y el mundo de la automoción. Y nos ayudó a crecer mucho tecnológicamente por la creación de producto y también a nivel de perspectiva de negocio y del riesgo que se toma. Del riesgo, que esto es importante, sobre todo si hay negocios pequeños que nos estén escuchando, ¿no? El hecho de trabajar para clientes grandes, ¿no? Que es algo que puede ser muy bueno y puede ser muy malo porque, claro, depender mucho de un gran cliente muchas veces no es bueno y aparte son clientes muy exigentes que puedes hacer 100 eventos con ellos y van todos perfectos y si te equivocas en uno los pierdes para siempre. El mundo de los eventos es un mundo muy cruel. Entonces son cosas que realmente nadie te explica, ¿no? Y cuando te lo encuentras, pues, bueno, hay momentos muy buenos y momentos que realmente son muy injustos. Y bueno, y luego la pandemia, que yo creo que fue un reto no solo para nosotros, sino para cualquier empresa y sobre todo tecnológica y como, al menos en nuestro caso, tuvimos que desarrollar una mentalidad antifrágil a nivel de ver cómo transformar una crisis humanitaria en una oportunidad tecnológica para renacer y reconstruirnos a nivel de plataforma. Pero bueno, yo creo que esto es algo que fue un patrón que nos ocurrió a nosotros, que a Barcelona, que le ocurrió a Benscase, que os lo explicará Iván, y que a quien no le ocurrió. No sé, un cliente me dijo una vez que la pandemia había conseguido hacer la transformación digital que las empresas llevaban 15 años intentando hacer, ¿no? Intentando, sí, eso es cierto. Sí, en nuestro caso, claro, estábamos 100% enfocados en eventos presenciales. Entonces, a mí me pilló en Tailandia, llevaba un día y medio en Bangkok de vacaciones, después de 3 semanas de intentar planificar irme de vacaciones. O quien dice 3 semanas, dice 2 meses, porque en esa época me encargaba yo de muchísimas cosas. Y fue un shock bestial porque, claro, hasta que nos readaptamos, ¿no? Y vimos un poco hacia dónde iba la industria, pues no dejaron de pasar unos pocos meses. Y mucha incertidumbre, además ya éramos un equipo relativamente grande, acabábamos de abrir en Dubái, teníamos cerrados un montón de contratos para la Expo de Dubái que se cancelaron en 3 semanas, básicamente. Y bueno, nos tuvimos que reinventar también para el tema de eventos virtuales. Y eso fue algo que ocurrió en un tiempo récord, porque en 5 meses estábamos haciendo eventos virtuales gigantes con empresas de primer nivel y también supuso un reto desde el punto de vista tecnológico y un poco lo que decía antes, ¿no? De saber pivotar, porque al principio, claro, ahora visto con perspectiva, dices, oye, pues estaba claro, pero no estaba nada claro. Nadie sabía si eso iban a ser 3 semanas, iban a ser... Yo creo que lo último que se imaginaba la gente es que iban a ser 2 años y pico. Eso es lo último que se imaginaba la gente. Y yo creo que lo peor no fue tanto el shock inicial, sino la de veces que tuvimos que reequilibrar nuestra expectativa por todas esas olas, ¿no? Vacuna, pues bueno, pues ahora que estamos vacunados ya parece que va, pero luego otra ola y como que tuvimos que recalibrar nuestras expectativas en 2 años, 4 o 5 veces tuvimos que replantear nuestra estrategia. Y fue muy duro porque, pues igual que entraba gente tenía que salir y era un poco caótico, pero dentro del caos siempre había una estrategia, ¿no? Y eso es un poco lo que nos salvó. Que siempre tuvimos esa mente fría de, bueno, plan A, plan B y a ver cómo hacemos para que esto tire. Y llorar poco y trabajar mucho, sí, básicamente. Sí. Yo creo que, o sea, desde un punto de vista personal, creo que es en la época de mi vida en la que más he trabajado, sin duda, vamos. Porque yo recuerdo que nos confinaron un sábado, sí, un sábado fue, y me acuerdo, esto es una cosa que voy a contar que yo creo que ya o sea, ya no me lo pueden reclamar, ha prescrito, pero
Pero eso, nos confinaron un sábado y el domingo me acuerdo que escribí un email a todo el y el asunto era ¿qué coño hacemos? Porque lo que dice Iván es que yo tenía unas ideas, porque por ejemplo yo sí que había visto que todas los grandes competidores americanos habían empezado a comprar empresas de streaming a lo bestia, y yo no soy la más lista de este negocio, pero eso algo quería decir, ¿sabes? Alguna tendencia había ahí, pero no lo teníamos nada claro, es lo que dice Iván, o sea, nosotros éramos una empresa 100% presencial, entonces de repente hacer ese salto doble mortal hacia adelante, hacia eventos virtuales, ya, fue un cambio mental muy importante, pero En Barcelona bueno. nos pasó una cosa que fue, o sea, que era algo como, fue como, ¿sabes esto que pasa en las películas cuando los personajes resuelven un problema y justo cuando lo han resuelto aparece un problema aún más grande que nadie se espera? Pues cuando nos adaptamos a la pandemia, acabamos con un 2020 con un récord de facturación histórico increíble. Creo que te ocurrió lo mismo a ti, Iván. Sí. Y cuando ya estábamos descorchando el cava, de pronto ocurrió una cosa y es que acabó la pandemia y en la conversación mental de todos nuestros clientes seguíamos siendo un proveedor de eventos virtuales. Ah, amigo, eso también nos pasa a nosotros, sí, sí. Entonces, claro, fue como, no me jodas. Es decir, Sí, llevo, sí, sí. llevo 2 años intentando convencer a todos mis clientes de que soy el mejor proveedor de eventos virtuales y cuando se acaban los eventos virtuales, o sea, no había caído en que me lo he currado tanto para convencerles que les he hecho una inception, les he metido la idea en la cabeza y ya no se la puedo sacar. Sí, Y sí, no se la y exactamente igual. sacar en 2 meses, que es el tiempo que tengo, que es la caja que tengo Sí, para sí, sí. sobrevivir. Y eso fue un doble reto con el que no habíamos contado. Em, y, pero bueno, aquí seguimos, así que tan mal no Sí, fue. Yo sí, creo que sí. el peor momento fue allá por la tercera o cuarta ola, que ya no había ningún tipo de evento. O sea, yo me acuerdo de ese momento Sí, de que la industria se rindió y dijo, mira, yo ya no hago eventos y ya que sea lo que Dios quiera. eh, Y ahí ese fue uno de los momentos más duros de yo en la invierno, empresa. esto fue en invierno del 2022. Sí, puede ser. Sí, la última ola. La que ya no Sí. toca, la que ya no la que sobraba, la que ya no tocaba, aquella, Sí, en la ya, de Omicron, la de, esa, sí. esa. Esa que vino Sí, como era un capítulo extra que no se esperaba. La escena final, después de los créditos. Sí, era el Final Boss. sí, sí. Sí, fue... Eso me ha hecho gracia, es verdad, esto nos pasó igual. O sea, desde marketing en este caso nos tiramos 6 meses convenciendo a todo el mundo que también hacíamos eventos virtuales, y cuando los teníamos a todos convencidos, de repente dice, pero es que ya no hacemos eventos virtuales, entonces nos necesitamos. Y digo, coño, que no, que nosotros hacemos eventos presenciales. Sí, sí, eso fue vivir para ver, la verdad. O sea, digo, bueno, este es un momento surrealista donde los haya, pero bueno, sí, al final nadie dijo que esto iba a ser fácil. Aquí, Vamos a aquí hablar... estamos, aquí estamos haciendo un podcast en streaming para demostrar que los eventos virtuales no han muerto. No han muerto, no, no. De hecho, para algunos sectores están muy vivos. Aunque todo el mundo como que reniega de ellos, yo digo, pues cada audiencia lo necesitará o no lo necesitará. Al final no tenemos... Eso es una lucha que también he tenido durante bastante tiempo, y es que muchos organizadores de eventos luego renegaban de todo lo que sonaba virtual. Y siempre he defendido lo mismo. El organizador de eventos no organiza el evento que quiere, organiza el evento que quiere su público. Y entonces, si tu público te está demandando una solución digital, pues te gustará más o menos, pero es lo que tienes que ofrecer. Pero bueno, esa es otra lucha. Si os parece, vamos a pasar un poco de este tema, vamos a saltar un poco de tema y vamos un poco al equipo, a la gente, a la cultura de nuestras empresas, ¿vale? Como buenas startups ambas,
creo que ambas empresas hemos pasado, ¿no?, ese recorrido en el que pasas de un lunes tienes un tipo de empresa y el viernes puede ser otra. Entonces, yo siempre digo que no todo el mundo vale para trabajar en una startup, no todo el mundo vale. Eso no quiere decir que sea bueno o malo, sino que no todo el mundo vale, igual que no todo el mundo vale para trabajar en una gran corporación con una jerarquía súper estricta, etc, etc. Entonces, ¿qué valores creéis que se han mantenido en ambas empresas desde el principio hasta ahora? Wow, esta no me la tenía preparada yo, ¿eh? A ver. La primera es comunidad. Es decir, como una empresa que no es una comunidad, una empresa en la que no hay comunicación directa, sincrónica, no funciona. El liderazgo no es de arriba abajo. El liderazgo, esto lo hemos hablado muchas veces. O sea, el liderazgo es de abajo arriba y de arriba abajo y es de entenderse y de escucharse. Otro es, para mí, por poner un valor, o sea, humanismo por encima de tecnología. Es decir, si tu valor es la tecnología, vas mal porque la tecnología es copiable, los equipos no. Siempre pongo el ejemplo de Moneyball, ¿no? La película de Moneyball de Brad Pitt, que generan un algoritmo de estadísticas de jugadas de equipos de fútbol americano para crear como el Dream Team perfecto a partir de un algoritmo que calcula, ¿no?, pues las jugadas de todos los jugadores de la liga y les va muy bien el primer año. ¿Por qué? Porque luego las grandes empresas les copian el algoritmo, entonces no, dejan de funcionar. Contra un equipo tipo, pues yo qué sé, equipos de fútbol en los que realmente se ve que como el famoso Barça de Pep Guardiola, que es un equipo que funciona no porque tenga los mejores jugadores, sino porque tiene a la persona que mejor les sabe motivar, ¿no? Y que hace que mejor se sepan entender entre ellos. Por lo tanto, como decimos siempre, ¿no?, en un mundo en el que todo el mundo utiliza la inteligencia artificial, el valor diferencial son las personas, ¿no? Y la inteligencia artificial no sustituye, sino que complementa un talento que es humano. Y por último diría, pues, finanzas ágiles. Esto es algo que te funciona desde que empieza. O sea, es algo que sabes que va a funcionar aunque empieces y por muy grande que te hagas, que es la capacidad de adaptar tu estrategia financiera al momento, ¿no? Porque tú puedes tener una estrategia, pero las prioridades de tus clientes cambian, o explota una pandemia, o pasa cualquier cosa, lo que Nassim Taleb le llama el cisne negro, que son eventos que son imposibles ¿no? Un tsunami, es decir, cosas que son imposibles de predecir porque no han pasado nunca antes, y tú tienes que poder adaptarte a cosas que nunca han ocurrido antes. Entonces, esos serían los valores para mí que toda startup debería tener independientemente de su momento y de su tamaño. Pues yo tampoco me lo había preparado. Bueno, de hecho no me he preparado ninguna pregunta, Minchu, ya sabes que yo no me gusta prepararme estas cosas. Sí. Pero estaba pensando un poco mientras hablaba Joaquín, y yo creo que lo que se ha mantenido siempre es genuinamente preocuparnos por nuestros clientes, y lo que es la parte de soporte de project management, eso ha existido siempre. Eso ha existido desde que estábamos José y yo solos hasta el día de hoy. Y siempre hemos puesto muchísima atención en eso. Está claro que cuando la empresa se hace más grande es más difícil mantener esa cercanía en algunas ocasiones, pero yo creo que aún así lo seguimos consiguiendo, y yo creo que eso es lo que hemos mantenido desde el día cero, esa preocupación genuina por los clientes. Y de hecho en Inglaterra era uno de nuestros mantras, ¿no? De somos una empresa inglesa con alma española, y era un poco por eso, porque allí nos encontrábamos con muchos competidores
que los clientes eran un número y ya está. Pero nosotros siempre hemos tenido esa cercanía con nuestros clientes. Sí, a ver, o sea, yo creo que al final el concepto que comentaba Joaquín de la comunidad y de la comunicación es que si no lo creas internamente luego es muy difícil trasladarlo. Y al final eso también es confianza, ¿no? Si no eres capaz de trasladar eso no solo en tus comunicaciones, sino en la forma en la que se comporta tu gente, cómo responde pues el soporte o cualquiera, porque en realidad en empresas como la nuestra cualquiera ofrece soporte. Si no es de una manera técnica, es de una manera moral, si quieres, ¿no? Si no eso en casa no está bien trabajado, es muy difícil trasladarlo fuera. Y como no seas capaz de trasladarlo, es muy difícil que los negocios funcionen, sobre todo por eso, porque la gente no confía en ti. Y sobre todo en una industria como esta, en la que la confianza es un valor muy importante, creo que no hubiésemos tenido ni una mínima oportunidad de existir, si queréis, ¿vale? Vamos un poco, si queréis, ahora a las lecciones aprendidas, ¿vale? Perdón, lo quiero enfocar un poco, ya no solo desde un punto de vista de negocio, sino ya desde un punto de vista personal, como emprendedores, como líderes de equipo, que al final sois. ¿Cuáles son esas cosas que se os quedan para vosotros de decir, ostras, esto me ha marcado, esta es una lección que se me queda de por vida, aún entendiendo que esto es un proceso continuo, que cada día se aprende algo, ¿no? ¿Pero tienen que ser 13? No. O sea, si te has preparado 13, o sea, dilas, ¿sabes? No. Pero es que queda muy bien, ¿no? 13 lecciones para el emprendedor del siglo XXI. Sí, queda bien, sí. Tengo 4. Venga. Iván, ¿tú cuántas tienes? Ahora te lo diré. A ver, Vale, venga. Lección número 1. Si es necesario, se puede despedir a un cliente. Es decir, Iván, esto lo hablamos muchas veces. O sea, cuando tienes 4 o 5 red flags que se juntan, por muy grande que sea el cliente y por muy interesante que sea la propuesta, vale más la pena despedirle y buscarse la vida porque hay tratos que te pueden... Se puede morir de éxito por no tener el valor de despedir a un cliente. Bueno, esta ya la había dicho antes, que me repito un poco, que el valor no está en la tecnología, sino en los equipos humanos. Otra es que hay que escuchar lo que quiere el cliente, no lo que dice el cliente. Es decir, el cliente te va a decir lo que cree que quiere, pero realmente no es lo que quiere. Lo que el cliente quiere no te lo va a decir. Lo vas a saber viendo lo que hace y lo vas a saber haciendo las preguntas adecuadas. Entonces, la cualificación es eso, es entender que lo que quiere el cliente no necesariamente es lo que dice. Y bueno, y la última, que tiene mucho que ver con la primera, es que hay que aprender a decir que no cuando toca. Y decir que no significa necesariamente decir un no, significa buscar alternativas. Es decir, si un cliente te pide algo que no puedes hacerle, puedes decirle que no se lo puedes hacer, pero ofrecerle una alternativa, porque a veces ese no es porque realmente crees que no es lo que necesita, o recomendarle otra empresa, o, digamos, buscar una solución que no sea necesariamente ofrecerle tú esa solución. Entonces,
Consejo, aprender a decir que no. Vale, venga, pues me animo. A ver, y están un poco relacionadas, pero no todas. Hay una que es que crecer demasiado rápido no siempre es bueno, y va un poco relacionado con lo que decía Joaquín. A veces vale más la pena frenar y hacerlo bien que hacerlo mal por ir rápido. Entonces, eso yo creo que a veces te puede llegar a penalizar, porque si no estás preparado, a largo plazo puedes provocar mucha deuda. Y ya sea deuda técnica, sea deuda de lo que sea, ¿no? Todo hay que mirarlo desde una perspectiva de estrategia a largo plazo. No puedes estar mirándolo siempre en una estrategia cortoplacista, porque si no, puede ser que tus clientes al final dirijan tu estrategia, ¿no? De alguna manera. Entonces hay que saber elegir muy bien en dónde te metes, que es un poco lo que decía Joaquín, ¿no? Y no intentar coger cualquier cosa por el hecho de crecer más rápido, porque a largo plazo es contraproducente. Luego, otra cosa sería que la prioridad número 1 de un emprendedor debería ser cuidarse a sí mismo. Porque en el momento en el que te rompes como emprendedor, si eres el líder de una empresa, es muy difícil que la cosa funcione. Entonces, esos momentos en los que sientes que estás al límite y dices, ¿qué hubiera pasado si me hubiese roto y hubiese tenido que cogerme 3 o 4 meses de vacaciones? Pues probablemente, oye, igual no hubiese pasado nada, pero no hay que llegar a ese punto, porque al final, si estás cerca, ya significa que probablemente estés tomando también malas decisiones, ¿no? Entonces, ese yo creo que es una línea roja, que como emprendedor hay que saber frenar, aunque no sea lo mejor para la empresa en este momento, pero sí para ti, sobre todo si la empresa no depende mucho de ti. Luego, creo que un emprendedor, el siguiente objetivo cuando la empresa crece es ser, es no ser imprescindible. O sea, ser prescindible dentro de tu empresa en la medida de lo posible. Porque es un riesgo muy grande que una empresa dependa de una sola persona o de un grupo muy reducido de personas. Entonces, saber delegar, saber confiar en la gente, aunque al principio puedan hacerlo mal o puedan hacerlo de una manera diferente a la que te gustaría, pero saber delegar es importante, porque también reduces mucho el riesgo, ¿no? Y al final encuentras que esas personas que igual al principio da miedo delegar, pues luego te aportan muchas cosas que no habrías descubierto si no les hubieses dado la oportunidad. Y luego escoger muy bien al equipo. Yo creo que eso también es una de las cosas más importantes. Está bien dar oportunidades, pero también hay que saber tomar decisiones, y cuando algo no funciona, no funciona. Y hay que saber contratar y hay que saber despedir. Las dos cosas. Es complicado. Sí, así que se me venga a la cabeza. Seguro que podríamos sacar más cosas, pero... Sí, sí. Bueno, quedan dos puntos, ¿vale? Uno lo vamos a llamar el futuro, y es donde veis cada una de las empresas. He elegido la cifra de 5 años porque 13 años más me ha parecido como una barbaridad de tiempo, y que ojalá sean muchos más de 13, ¿sabes? Pero de repente he dicho, ¿dónde os veis en 13 años? Y yo he empezado a calcular sobre mi edad y digo, no, deja, vamos a hacerlo en 5. Así que es un poco lo que os ilusiona a corto, medio y largo plazo, pensando eso, en dónde os veis en 5 años, por ejemplo. Yo creo que hay como varios retos y varios caminos, pero puestos a decir algunos de ellos o cosas que nos hemos planteado, porque realmente yo no soy muy partidario de hacer un roadmap, o sea, un retro timing de retos a 5 años vista, porque nunca se cumplen, ¿vale? Porque luego te viene una pandemia o cualquier otra cosa y te cambia los planes, pero sí, pero de cosas que queremos hacer, pues yo creo que trabajar en... Ya hablo un poco, Iván, luego tú di, pero hablo un poco a nivel Event Tech Hub y a nivel Grupo Barcelona Events Case, pero ofrecer un servicio más personalizado, seguir ofreciendo un servicio personalizado y cuidado al cliente. Evidentemente, pues expandirnos a nuevos mercados en la medida de lo posible. En la medida de lo posible, no a China, Iván, donde nos están capadas todas las infraestructuras. Siempre que hay una oportunidad en China, Iván dice, no, Google Firebase no funciona aquí.
Entonces, pero sí que hay muchos mercados o sea, que podemos explotar en Europa y América. Consolidarnos en el tema de la inteligencia artificial. Yo creo que esto Iván mm, lo va a explicar mucho mejor, pero al final no la IA como un producto en sí, sino como una herramienta transversal para todos nuestros productos. Y bueno, y un poco sería eso. Pues yo me voy a llevar al terreno un poco más personal, porque te voy a contar lo que a mí me gustaría, no tanto a nivel de grupo. Y a mí lo que me gustaría es seguir creando y seguir innovando y seguir construyendo cosas nuevas. No me gustaría estancarme en lo que tenemos y no evolucionar, porque yo creo que un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Lo que me gustan son los retos. Y si la cosa se vuelve siempre igual, creo que me aburro. Entonces, yo lo que más ganas tengo es de innovar y de crear realmente algo que marque una diferencia en la industria y que la gente lo reconozca en el futuro y diga, esta gente han hecho algo diferente y de verdad han cambiado las cosas, de algún modo. Probablemente venga de manos de la inteligencia artificial. Si tuviese tiempo y 14 manos, tengo una cantidad de ideas en la cabeza que no me daría ni con 7 podcasts. Pero ojalá pueda hacer la mitad de ellas, porque me encantaría seguir innovando. A lo mejor os vais a reutilizar parte de lo que habéis dicho ahora para el cierre, pero el cierre va un poco por ahí, ¿no? Hemos hablado de retos, hemos hablado de momentos de estabilidad, hemos hablado de equipo, de cómo se ha construido, ¿no? Y sí que me gustaría saber, a modo de conclusión, qué es lo que os hace seguir, qué es lo que os motiva y si es, como dices tú, Iván, ahora es buscar esa solución perfecta que marque un antes y un después en la industria o si es otro tipo de cosa. Si quieres, empieza tú, Joaquín, ya que Sí, Iván lo bueno, ha avanzado. yo seré muy breve. Para mí, seguir implica seguir divirtiéndonos. Es decir, mientras nos sigamos divirtiendo, seguiremos aquí. Porque es que aburrirnos no nos aburrimos y siempre hay motivos para estar así. En el momento en el que perdamos esa ilusión por jugar, porque al final la tecnología es el, el más sofisticado de los juguetes para los adultos. En el momento en el que dejemos de divertirnos, pues se acabará el juego. Pero de Yo vuelvo, momento no ha ocurrido. yo vuelvo un poco a lo de antes. Yo creo que al final, si estamos aquí es porque nos gusta pensar, discurrir y descubrir cosas nuevas que sean útiles a la gente. Y mientras podamos seguir aportando, que yo creo que podemos seguir aportando y muchísimo, pues lo que dice Joaquín, nos lo seguiremos pasando bien, pese a, pese a todos esos momentos de aburrimiento y tal que a veces hay, pero es que no puede ser todo perfecto. Mientras siga teniendo tiempo para divertirme, todo bien. Iba a decir, pese a todas las veces que lloramos en silencio. Pese a todas las llorerías, sí, sí, sí. Sí. Pues yo creo que hemos hecho un recorrido bastante interesante por estos 13 años y sí, y que al final hay muchos aprendizajes que pueden ser utilizables por otras personas que estén en esta industria o en otras industrias y que también yo creo que como conclusión podemos decir que no sé si en otras industrias será igual, pero en esta desde luego nada es definitivo y siempre hay un plan B y en empresas como la nuestra también. Y aunque venga lo que venga, siempre podemos sacar la cabeza por otro lado. Y nada, así terminamos. No sé si queréis añadir alguna cosa más. Sí, Sí, yo solo quería decir que no hemos desvelado la edad de Iván, pero es verdad. propongo no hacerlo y generar un poco de cliffhanger para el siguiente episodio, Vale, donde vale. garantizamos que se va a revelar. Soy como Benjamin Button, voy perdiendo años. Vas perdiendo años, sí, eso es verdad. Pero ganando ojeras. Y canas.
que esa será la siguiente no fase. Tengo, ¿eh? Ganas no tengo. Ya, pero ya te llegará ya. Pues nada, gracias a los dos por este ratito de conversación y a los que nos estáis viendo, pues ya sabéis, a por el récord de visitas y a la competencia, gracias por participar en que ese récord de visitas sea una realidad. Nosotros encantados. Y si queréis venir al próximo episodio, comunicádmelo y yo os invito y hacemos aquí una charla de lo más amena y entretenida con palomitas si es necesario. Siempre. Exacto. Nada, chicos, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao, chao. Adiós. Chao. Chao.